Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 164, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 12. La Ilustración francesa, 495. Los moralistas. Se atribuye frecuentemente al iluminismo, como uno de sus caracteres fundamentales, el intelectualismo, la tendencia a reducir los poderes fundamentales del hombre a la vida intelectual y a desconocer e ignorar los otros. Se ha visto que esta tendencia no puede hallarse en los autores examinados, los cuales, desde Voltaire a Condillac, desde Diderot a Helvesio, reconocen y examinan la función y el valor de la necesidad, del instinto, de las pasiones en la vida del hombre. En efecto, la razón no es para el iluminismo una realidad por sí misma, que deba prevalecer devorando y destruyendo todos los aspectos de la vida humana, sino más bien el orden al que tiende tal vida intrínsecamente, y que sólo puede realizarse por el concurso y disciplina de todos los elementos sentimentales y prácticos que constituyen el hombre. El iluminismo se dio cuenta de la resistencia o de la ayuda que la actividad de la razón puede hallar en las emociones del hombre. Estas emociones las sometió a famosos análisis que corrigieron y modernizaron los antiguos análisis de Aristóteles y de los estoicos. Uno de los resultados fundamentales de dichos análisis es el descubrimiento, debido a los iluministas ingleses y franceses, del sentimiento como una categoría espiritual de por sí, irreductible por un lado a la actividad cognoscitiva y por otro a la actividad práctica. Kant sancionaría luego este descubrimiento, instituyendo en la crítica de la razón la investigación crítica de esta facultad. A los iluministas franceses les corresponde el esclarecimiento del concepto de pasión, entendida no como simple emoción, sino de acuerdo con la expresión de Pascal, como emoción dominante, esto es, emoción capaz de colorear la personalidad entera de un hombre y determinar sus actitudes. Los moralistas del iluminismo francés son de los más sutiles, cáusticos y despreocupados analistas de las pasiones, precisamente en este sentido. Como de moralista debe considerarse la obra de Bernardo Le Bovier de Fontanelle, 1657-1757, expositor y divulgador ágil de teorías físicas y cosmológicas, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, 1668, Dudas sobre el sistema físico de las causas ocasionales, 1686, y como secretario de la Academia de París, autor de numerosos elogios de las personalidades científicas más sobresalientes de su tiempo, pero cuyo interés está sustancialmente dirigido al estudio de las costumbres humanas, a las que llama los gustos, que se suceden insensiblemente unos tras otros en una especie de guerra que ellos se hacen cazándose y destruyéndose mutuamente, en una revolución eterna de opiniones y costumbres. A este interés particular se deben sus escritos sobre la historia, sobre el origen de las fábulas, sobre la historia de los oráculos. Fontanelle distingue dos partes de la historia. Dos partes en la historia fabulosa de los tiempos primitivos, totalmente inventada por los hombres, y la historia verdadera de los tiempos más cercanos. Una y otra nos revelan el alma de los hechos. Este alma consiste, para la primera, en los errores, para la segunda, en las pasiones. La historia es, por tanto, el dominio de las pasiones humanas. La física sigue y revela las huellas de la inteligencia y de la sabiduría infinitas que lo han producido todo, mientras la historia tiene por objeto los efectos de las pasiones y los caprichos de los hombres. Y así, ya en Fontanelle aparece netamente aquel principio que pronto será de todos los iluministas. Dios es el autor del orden del mundo, pero no tiene nada que ver con el hombre ni con su historia. El predominio de las pasiones se examina con amarga claridad
En las reflexiones o sentencias y máximas morales, 1665, de Francisco de La Rochefoucauld, 1613-1680, dirigidas a desenmascarar el fondo pasional de las actitudes que parecen más ajenas a las pasiones. Si resistimos a nuestras pasiones, dice, es más por su debilidad que por nuestra fuerza. La pasión tiene sobre el hombre un poder casi ilimitado. El mismo desprecio de la muerte se debe a ella. En el desprecio que los grandes hombres han tenido por la muerte, es el amor a la gloria lo que les nubla la vista. En las personas ordinarias, en el vulgo, tal desprecio es un efecto de su escasa inteligencia, que no les deja ver el abismo de su mal, aunque les deje libres para pensar otras cosas. Los caracteres de La Bruyère, 1645-1696, tienden a un propósito semejante. Con mayor conciencia filosófica, realizó el mismo intento Lucas de Clapiers, de Baubenargues, 1715-1747, autor de una introducción al conocimiento del espíritu humano, 1746, que fue seguida por las reflexiones críticas sobre algunos poetas y por las reflexiones y máximas. Baubenargues pretende retrotraer toda la vida interior del hombre a su principio y reconoce este principio en la pasión. Las pasiones, dice, han enseñado a los hombres la razón. El origen de las pasiones está en el placer y en el dolor, que dan al hombre el sentimiento de su imperfección y de su fuerza. El sentimiento de nuestras miserias nos empuja a salir de nosotros mismos y el sentimiento de nuestros recursos nos anima y lleva a la esperanza. Los que sienten solamente su miseria sin su fuerza no se apasionan nunca, ya que no se atreven a esperar nada, y asimismo los que sienten solamente su fuerza sin su impotencia no se apasionan, ya que tienen demasiado poco que desear. Es menester, pues, una mezcla de energía y debilidad, de tristeza y presunción. Por esto, la fuerza del espíritu está en el corazón, o sea, en la pasión. La razón más iluminada no conduce a actuar y querer. ¿Basta acaso tener buena vista para poder caminar? ¿Acaso no es menester tener también pies y voluntad con capacidad para moverlos? La razón y el sentimiento se asemejan y suplen mutuamente. Todo aquel que consulta únicamente a uno de los dos y renuncia al otro, se priva temerariamente de una parte del socorro que se nos concede para guiarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos, quizás, a las pasiones las más grandes ventajas del espíritu. Como Hume, Baubenargues cree que la solidez de nuestros conocimientos se debe más al instinto que a la razón. El espíritu del hombre, que conoce solo imperfectamente, no es capaz de probar perfectamente, pero la imperfección de sus conocimientos es tan oscura como su realidad, y si a ellos les falta alguna cosa para convencer por medio del razonamiento, el instinto lo suple con ventaja. Lo que la reflexión demasiado débil no se atreve a decidir, el sentimiento nos fuerza a creerlo. En los análisis de estos moralistas, no menos que en las doctrinas de los filósofos, se revela un aspecto fundamental de la Ilustración.